Chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y el día de hoy les traigo un taller completo de retrocesos de macrotendencia. Recuerden, y los que no lo han visto, ya vimos la teoría sobre esto, se los voy a dejar por aquí arriba completo de cómo se forman esas microtendencias. ¿Para qué sirve esto? Para trabajar con la estrategia de rupturas. Entonces, vamos primero a hacer un taller de los retrocesos, después vamos a hacer un taller de las rupturas y después vamos a hacer un taller con toda la estrategia completa haciendo un backtesting bastante extenso. Como pueden ver acá, estamos comenzando en lo reciente que es enero de 2020 y es un ejercicio bastante importante con eso. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son los indicadores que voy a usar? Voy a utilizar las EMAs de 50 y de 200. Obviamente es un moving average exponencial como los he venido trabajando para identificar las tendencias o esas tendencias macro. Y aquí vamos a utilizar lo que se llaman los fractales. Aquí vamos a añadir este indicador que pueden ver con esas flechitas acá y son estos fractales. En el día a día y en los análisis de mercado, ustedes han estado viendo que yo he estado utilizando uno que se llama Arrows, que nos lo compartió alguien en el Telegram de OPI avanzado y por acá abajo está ese hipervínculo y ese es con unos puntos. Este es muy parecido y es el que nos ofrece la plataforma de Forest Tester y con este vamos a detectar los mínimos cada vez más altos de la microtendencia y ya les voy a explicar. Vamos entonces a comenzar, chachos. Vamos entonces a adelantarnos hasta donde salga la EMA, ahí pueden ver la EMA y el ejercicio es demasiado simple. Vamos a tomar una línea de tendencia y con ella vamos a comenzar a dibujar las oscilaciones que hay por encima de ellas. Miren, acá no se dio una oscilación, entonces no tenemos un retroceso. Aquí tampoco, ya les voy a mostrar dónde se da el primero, para que no nos confundamos. Ahí tenemos un mínimo más alto, miren, una oscilación de piso más alta. Aquí se da un tercer fractal de piso, entonces una tercera oscilación de piso más alta. Aquí una adicional, entonces vamos corriéndonos por ahí. Acá está la última. Listo, aquí una adicional. El mínimo está alineado, entonces lo tenemos en cuenta. Aquí hay una oscilación más alta. Y aquí tenemos ya la ruptura. Entonces extendemos y la dejamos planteada. Miren que aquí es donde se dio el paso de esa zona de reacción de piso. Miren ahí, el cierre está por debajo, entonces esa es la ruptura, pero nos vamos a concentrar solo en hacer el ejercicio de retroceso de la macro tendencia. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos el impulso ya, vamos a esperar a que se dé nuevamente el retroceso de los fractales. Miren que en este momento no tenemos una escalera hacia arriba todavía con los pisos. Aquí tenemos un segundo fractal. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos el ejercicio de la unión de los fractales mínimos cada vez más altos hasta donde se den. Ahí tenemos uno adicional, entonces es este. Aquí tenemos uno adicional, continuamos con los fractales. Y ahí se da la ruptura de ese fractal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí se dio el retroceso de la macro tendencia bajista. Y ya esto es una ruptura de él. Mírenla por acá. Y esta vela que tenemos acá, esta, cerró por debajo de ese último mínimo, cada vez más alto de la micro tendencia alcista para la macro tendencia bajista. Cuando hablo de esa macro tendencia bajista, estoy hablando de esta. Es decir, la macro es bajista, pero yo estoy concentrado en los retrocesos de la micro tendencia alcista para tomar el impulso de la macro tendencia completa, ¿vale? Recuerden que todo eso está en la teoría. Listo, este es nuestro siguiente retroceso. Vamos a ver por qué nos está pintando esa EMA de 200 periodos. No sé si es que nos los ha pasado. Vamos a ver, Moving Average de 200, azul.
Vamos a ponerla por acá. Ahí la vamos a aplicar, todavía no ha salido, entonces es porque no han pasado los 200 periodos. Listo. Aquí que tenemos adicional, miren lo que acá se volvió a formar. Pivote mínimo cada vez más alto y cada vez más alto. Aquí tenemos uno más alto. Y ahí se empezó a formar la de 200. Entonces, como pueden ver, el precio estaba por debajo, la de 50 estaba por debajo de la de 200. Entonces, eso nos da un panorama bajista. Ya la EMA cruzó por encima de la de 200, entonces ya no vamos a seguir buscando retrocesos alcistas de la macro tendencia bajista, sino lo contrario. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a mirar. Ahí está entrelazándose esto, entonces no es una buena forma de trabajar. Ya esta cruzó y ya tiene un impulso, entonces ya tenemos objetivamente el comienzo de la tendencia alcista. Entonces, ahora ¿qué buscamos? Lo que vamos a buscar es estos fractales en escalera hacia abajo. Ya tenemos dos, ya tenemos tres. Y aquí está la ruptura de esta. Entonces, miren, ahora esto es una micro tendencia bajista en una macro tendencia alcista. Mírenlo acá. Ahí está el canal alcista, macro tendencia alcista, y este es nuestro retroceso de la tendencia alcista. ¿Listo? Y se puede interpretar como una micro tendencia bajista. Vamos a seguir. Miren que es muy importante el ejercicio de los fractales o en el caso de los arrows en el día a día, porque ellos son los que nos muestran cuándo se está dando esa micro tendencia. Esos son los referentes. Listo. En este momento, miren, están en escalera al alza. Tenemos que buscar es que nos conformen una escalera hacia la baja. Miren acá, aquí ya tenemos dos. Aquí tenemos un tercero. Aquí tenemos un cuarto. Entonces miren que ahí se va formando ese retroceso. Listo. Acá tenemos un quinto. Acá tenemos un sexto. Acá tenemos un séptimo. Octavo. Miren que aquí todavía está la EMA por encima, entonces todavía lo interpretamos como un retroceso de tendencia alcista. Ya la cruzó, entonces este ejercicio ya no vale. ¿Listo? Porque ya la macro tendencia, las EMAs nos dijeron que cambió. Es decir, hubo una transición de una macro tendencia alcista hacia una macro tendencia bajista. Listo. Entonces, ahora, ¿cuáles son los importantes? Ahora los importantes son los de piso. Mírenlos acá. Entonces, cuando la tendencia ya cambia de bajista, perdón, de alcista a bajista, entonces ya comenzamos a identificar los retrocesos de la macro tendencia. Ahí están, mírenlos ahí. Escalera, alcista. Nos vamos con ellos y ahí vamos extendiendo la línea de tendencia. Uno adicional aquí y acá se rompe. Listo. Ahí lo pueden ver. Esta es la ruptura. Este fue el último pivote mínimo cada vez más alto de retroceso. Entonces este es el relevante. ¿Vale? Aquí miren que vamos hacia abajo. Entonces estos no se toman como retroceso de la tendencia bajista macro. Aquí siguen hacia abajo, entonces todavía no los tenemos. Aquí los tenemos todavía hacia abajo. Miren, mínimos cada vez más bajos, no lo tomamos en cuenta. Aquí se da un primero mínimo más alto, lo tomamos en cuenta. Aquí tenemos todavía una congestión, la tenemos en cuenta y ahí ya hay una ruptura. Mírenlo ahí. Entonces vamos a continuar. Seguimos acá, un mínimo cada vez más alto, un mínimo cada vez más alto, un mínimo cada vez más alto. Y aquí ya tenemos una ruptura de ese último mínimo más alto y es este. Mírenlo por acá, lo podemos ver que cerró la vela por debajo
Entonces, eso es el referente de ruptura de la microtendencia alcista en la macrotendencia bajista. Vamos a dibujar la macrotendencia. Mírenla por acá. Macrotendencia bajista. Macrotendencia bajista. Mírenlo por acá. Macrotendencia bajista con mínimos cada vez más altos en el retroceso de la microtendencia. Macrotendencia bajista, microtendencia alcista. Vamos a tomarlo por acá también. Mírenlo acá. Y esta es la ruptura. Continuemos. Todos estos son mínimos cada vez más bajos. Este es el primero, entonces ya vamos a tenerlo en cuenta. Voy a borrar estos para que no nos confundan. Esta fue la última, mírenlo acá. Y esta fue la ruptura. Ahora tenemos estas, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más altos, retroceso y acá lo rompe, ¿vale? Listo. Seguimos. Referentes, aquí hay otro adicional. Mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto. La tendencia todavía bajista, miren, la EMA de 50 está por debajo de la de 200, lo que nos dice que el movimiento es bajista aún en el macro. Aquí tenemos mínimos alineados, debemos tomar el último hasta que lo rompa. Seguimos y este es más bajo, pero miren que no ha roto este mínimo. Entonces observen, aunque este es más bajo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ruptura objetiva se da por debajo de este con cierre de vela. Entonces este, aunque se toma en cuenta, no es un referente. Este ahora sí lo es, para que ustedes no vayan a cometer ese error de estar operando ahí. Seguimos acá, vámonos con este y este es nuestro último referente. Este es nuestro último referente y ahora sí se rompió. ¿A dónde se rompió? Miren que se rompió por acá en este punto. Ahora sí hay una ruptura objetiva. Mírenlo acá. ¿En dónde? Aquí, con esta. Vamos a hacer un circulito para que ustedes la vean. Esta. Este es el cierre de la vela por debajo de ese último mínimo más alto. Entonces ahí sí hay una ruptura. ¿De qué? De la microtendencia alcista en la macrotendencia bajista. Listo, ahí está. Entonces esos son operables, aunque hoy no estamos haciendo un taller de rupturas, sino de retrocesos de macrotendencia. Ya después lo verán en el de rupturas y después en el de la estrategia completa. Listo, entonces esa fue. Miren que ya tenemos mínimos cada vez más bajos, entonces no los tenemos en cuenta, no son referencia. Ahora estos sí son referencia. Mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto. Este está más abajo, entonces no lo tenemos en cuenta porque no hubo ruptura. Miren, fue una mecha. Mínimo cada vez más alto. Ahí está. Mínimo cada vez más alto. Macro tendencia todavía bajista. Miren, las EMAs todavía están de este lado. Y este es la ruptura, ¿vale? ¿Dónde se rompió? Se rompió por acá. Con esta vela de acá. Con esta vela que fue un gap por el cambio de día. Y listo. Ahora hay cambio de tendencia, miren. Entonces, en el cambio de tendencia, lo que vamos a hacer es esperar a que se dé la escala hacia abajo para tomar los referentes. Esta es la primera, miren. Escala hacia abajo, escala hacia abajo, máximos cada vez más bajos de la macro tendencia alcista para un retroceso con microtendencia bajista y acá se rompe. Entonces, mírenlo acá. Este es el referente. Y aquí esta vela fue la que nos produjo la ruptura. Mírenla acá. Listo. Ahí está. Ahora vamos a buscar de nuevo el retroceso. Aquí lo podemos ver. Retroceso, retroceso controlado con los legs. Y aquí se da la ruptura. Vamos a ver si sí se da. Si se da o no se da. Vamos a mirar. Aquí. Este es el máximo
y la ruptura no se dio. Entonces, esta ruptura no se tiene en cuenta. Tenemos que seguir con el ejercicio. Volvemos. Entonces, ahora nuestro máximo más bajo, miren que es este. Ahí este está alineado, alineado y ahí sí se dio la ruptura. Vale, miren acá. Entonces, este es el referente y este es la vela que nos produce esa ruptura. Entonces, todo esto fue un retroceso de la tendencia macro alcista. Hagamos el ejercicio completo. Tendencia macro alcista. Miren, ahí está. Por acá lo podemos poner ese canal gigante. Y este era nuestro retroceso completo. Miren, aquí y acá. Entonces, esta parte micro tendencia bajista y esta parte macro tendencia alcista. ¿Cómo nos damos cuenta? EMA de 50 por encima de EMA de 200. Esa es la que nos marca la macro tendencia. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar a buscar de nuevo las fluctuaciones con máximos cada vez más bajos. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos la siguiente. Máximo cada vez más bajo aquí. Máximo cada vez más bajo aquí. Máximo cada vez más bajo ahí. Pero observen lo que pasó en este punto. En este punto ya tenemos la EMA de 50 por debajo de la de 200. Entonces, aunque el precio rompa, no lo vamos a tener en cuenta porque ya la macro tendencia es bajista. Entonces aquí esta ruptura no la vamos a poner porque no es una ruptura objetiva, porque ya hay una transición de tendencia de alcista que veníamos por este lado y el cruce de EMAs por acá ya nos hace prever que vamos a tener una transición de la macro tendencia. Entonces esperemos a que el tema se empiece a organizar, ya esta EMA está por encima, entonces esto es válido mínimos cada vez, máximos cada vez más bajos. ¿Listo? Ahí está, todavía está por encima. Entonces, este nos sirve como referente de ruptura. Mírenlo acá. Ahí ya hay una ruptura. Seguimos. Ahí se fue el precio arriba. Y ahora vamos a buscar las oscilaciones cada vez más bajas. Ahí están. Mírenlas ahí. Y ahí se da la ruptura con esta vela. Entonces, macro tendencia alcista, macro tendencia alcista, micro tendencia bajista. Miren ahí. Continuemos. Ahí está. Máximo cada vez más bajo, referente y ruptura. ¿Cuál? Esta. Listo, ahí se fue. De nuevo. Perdón, me traje la que no era. Máximo cada vez más bajo, con el fractal más bajito de techo. Fractal más bajito de techo. Fractal más bajito de techo. Y este es un fractal más alto. Entonces, ¿dónde se dio la ruptura? Mírenlo acá. ¿Con cuál vela? Con esta. Ruptura. Macro tendencia alcista. Micro tendencia bajista. Vamos a utilizar este para correr para que ustedes lo vean. Micro tendencia bajista. Macro tendencia alcista. Ahí está. Canal alcista, macro tendencia. Máximos y mínimos cada vez más bajos, micro tendencia bajista. Y ruptura. Listo. Vamos en el 16 de enero. Vamos a hacer backtesting hasta el 30 de enero para que ustedes lo comprendan muy bien. Listo. Acá tenemos el siguiente. Máximos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos y siguiente máximo cada vez más bajo. Ruptura. Listo. Ruptura. Ahí, alineados. Aquí, máximo cada vez más bajo. Este y este. Este también se debe tomar. Lo que pasa es que hay veces los indicadores técnicos no los toman. Por eso es bueno que ustedes aprendan a hacer el price action a mano y la identificación de esos
pivotes máximos y mínimos como les he enseñado en el curso y aquí abajo está completo, aquí arriba también se los voy a dejar la playlist con todo el curso de Price Action completico. Listo. Y ahí está la ruptura, ¿cierto? Sí, ahí está la ruptura, máximos cada vez más bajos. Este es el referente y acá lo está rompiendo. Entonces, ahí, pero observen, miren que a mí también casi me confunde. Ya la macro tendencia no es alcista, ya aquí tuvimos un cruce. Entonces aquí no deberíamos de estar pensando en hacer más compras, aunque se haya roto el referente de máximo cada vez más bajo, porque miren lo que pasó acá, aquí ya hay un cruce y la vela que cerró por encima de esto, que es esta, ya está en la zona de la transición de la tendencia, observen. EMA de 50 por debajo de la de 200, entonces no es válido. Entonces esto no lo vamos a tomar, vamos a quitarlo para que no les confunda el taller. Ya estamos por debajo, entonces al estar por debajo tendríamos estas mínimos cada vez más altos. Seguimos, seguimos. Esta no cruzó por debajo, no cerró por debajo, entonces no se toma como referente. Y esta sí es un cierre por debajo del último mínimo cada vez más alto. Ruptura, ¿vale? Sirve. Ahí está el impulso. Y ahora esperemos la siguiente escala alcista de piso. Aquí, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto y ruptura. Vamos a mirarlo. Aquí. Sí, señor, ruptura. Entonces, este es válido aunque el fractal no haya aparecido. Ahí apareció. ¿Listo? Ese es válido. Continuamos aquí. Mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos. El precio se fue arriba, mínimos cada vez más altos. Y ruptura. ¿Por dónde? Por este lugar. Este era referente y ahí lo rompió. ¿Cuál? Esta. Obsérvenlo ahí. Ruptura. Vamos a extenderlo para que ustedes lo vean bien. Aquí. Ahí está. La ruptura y el impulso. Ahora tenemos mínimos cada vez más altos por acá y la ruptura con esta vela. Observenla aquí. Miren que ese indicador técnico tan simple nos hace ver de una forma más sencilla dónde están los retrocesos de la macrotendencia para esperar el impulso. Miren acá, macrotendencia bajista. Por acá, este ni se alcanza a ver. Ahí ya se está cerrando. Macro bajista y micro alcista. Mirenlo por acá. Se puede ver aquí. Se puede ver aquí. Un retroceso completico y acá está el impulso. Listo. Vamos a ver dónde se da esa escala alcista de nuevo. Aquí, véanlo acá. 1, 2, alcistas, macro tendencia bajista, micro tendencia alcista, 3 de piso. Aquí, miren que hay un fractal por debajo, pero el precio nunca lo cruzó con cierre, entonces no sirve. Este ahora sí. Aquí está. Cierre por debajo, esta vela, macro tendencia bajista, EMA de 50 por debajo de la de 200, mínimos cada vez más altos, macro tendencia bajista, micro tendencia alcista. Listo. Ahora esperemos de nuevo el retroceso. Ahora lo tenemos otra vez, mírenlo acá. Mínimo cada vez más alto. Alineado, se toma. Mínimo cada vez más alto. Y ruptura. ¿De cuál? De este. Ahí está. ¿Cuál la rompió? La rompió esa que acaba de pasar. Mírenla ahí. Micro tendencia alcista, macro tendencia bajista. Ahí está el siguiente.
mínimo cada vez más alto y ruptura. ¿Dónde se rompió? Aquí, mírenlo por acá. Mínimo cada vez más alto y ruptura. Miren que la EMA de 50 todavía está por debajo de la de 200. Entonces es válido. Y ahí está el impulso. Este está alineado, no se toma. Todavía estos son máximos cada vez más bajos, no se tienen en cuenta. Este sí se tiene en cuenta, chachos, mírenlo acá. Mínimo cada vez más alto y este alineado. Entonces este sigue siendo el referente. Y aquí es donde se da la ruptura. Macro tendencia bajista, micro tendencia alcista. Mírenla acá. Macro tendencia bajista y micro tendencia alcista. Ruptura. Bueno, ya vamos en el 22 de enero, ya vamos a terminar, chachos. Yo sé que esto es un poco ladrilludo, pero me gustan mucho estos talleres porque ustedes aclaran muchos conceptos. Ahí está. Microtendencia alcista, de macrotendencia bajista y ruptura. E impulso. Listo. Por acá tenemos la siguiente. Aquí, mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, mínimo cada vez más alto y ruptura. ¿Con cuál? Con esta vela. Obsérvenla ahí. Listo. Vamos a esperar el siguiente. Ya vamos en el día 23. Este está por encima y este está alineado. Por encima y alineado. Mínimo cada vez más alto es este. Este fractal está por debajo, pero miren que nunca hubo un cierre por debajo de este último mínimo más alto. Entonces no se toma. Y la ruptura se dio aquí. Veanlo acá. El referente es este. Y la ruptura se da con esta vela. Y pum, hacia abajo. Listo, impulso. Entonces, macro tendencia bajista, micro tendencia alcista, mírenlo acá. Y pum, ruptura. Esperemos la siguiente escalera con mínimos cada vez más altos. Acá está, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto y ruptura. Ahí está. Ya ustedes, de acuerdo a las condiciones propias del trader, ustedes miran si la ruptura es fuerte, si la ruptura no es fuerte, si está en un soporte, en una resistencia panorama. Ya esas cosas ustedes las pueden tener en cuenta. Yo simplemente les estoy mostrando cómo técnicamente por medio de este taller se pueden ver los retrocesos de las macro tendencias que son demasiado importantes para aprender a trabajar con rupturas, que es la estrategia que en este momento tenemos vigente y que es con la que yo he estado trabajando en el día a día. Acá está la ruptura, observenla acá. Acá también había otra ruptura. Mírenlo acá, había un fractal más bajo. Se me había pasado. Es este. Y listo, ahí se fue. 24 de enero, todavía seguimos en impulso. Estos son máximos y mínimos cada vez más bajos. No los tenemos en cuenta porque estamos trabajando es con los retrocesos. Estos siguen siendo más bajos, miren, no los tenemos en cuenta. Más bajos. Y este es nuestro primer fractal que nos muestra un retroceso mínimo más alto. Y aquí hay una ruptura. Miren acá. Ruptura. Con esta vela. Con esta vela. Listo, vamos a esperar la siguiente.
esta está alineada y esta sí es más alta, mírenla acá, más alta, todos estos estaban alineados y esta es nuestro referente, disculpen, este es nuestro referente, este, ¿vale? Entonces, acá se dio la ruptura, sí se dio la ruptura, miren el fractal aquí, fractal aquí, este era el último mínimo cada vez más alto y esta vela de acá fue la que cerró por debajo. Observenla acá. Ahí está la ruptura. Seguimos la macro tendencia bajista y con los retrocesos en la micro tendencia. Ahí está el impulso de esa macro tendencia y este es nuestro nuevo referente, mírenlo acá, mínimo cada vez más alto, nada lo pasó con cierre por debajo, entonces seguimos por acá y ahora sí, este es nuestro referente, mírenlo acá, un segundo que no me tomó por acá el rectángulo, este es nuestro referente, mírenlo acá, estos dos y esta vez lo cierra de manera objetiva, 27 de enero, este es el impulso de la macro tendencia. Ahí está, miren, rebotando muy bien en las zonas de reacción. A los que les gustan combinarlo con el price action tradicional que les enseñé. Estos son otra vez ya mínimos cada vez más altos. Retroceso, es decir, microtendencia alcista de macro tendencia bajista. Todavía no se ha dado la ruptura, ahora tenemos un mínimo cada vez más alto. Alineado no se tiene en cuenta. Alineado. Mínimo cada vez más alto se tiene en cuenta y ruptura, listo. Mírenlo por acá. Acá está la ruptura objetiva y esta fue la vela que la produjo. Microtendencia, miren este tan bonito, microtendencia alcista, ahí está todo el canal, macrotendencia bajista. EMAs de 200 por encima de la de 50 o EMA de 50 por debajo de la de 200, como ustedes lo quieran ver. Y ahí está el impulso de la macro tendencia. Ahí está, mírenlo ahí. Ahí está el último, yo creo que ya con este terminaríamos. Mínimo cada vez más alto, mínimo cada vez más alto. El fractal no salió en este, yo lo hubiera tomado. Mínimo cada vez más alto. Y miren que este fractal está más bajo, pero no ha roto. No hay una ruptura o rompimiento, como ustedes le quieran decir. Ahora sí lo hay objetivo. Aquí, ruptura. Microtendencia alcista, macrotendencia bajista. Y ahí está el impulso de la macrotendencia. Chachos, espero que les haya quedado muy claro. Por favor, regálenme un like, regálenme por favor sus comentarios aquí abajo en el video si les quedó claro, si fue bastante explícito lo que les mostré sobre los mínimos cada vez más altos para referencia de microtendencias y las macrotendencias si lo están comprendiendo, porque a mí me interesa es que ustedes comprendan cómo se trabaja con la estrategia de rupturas, pero para eso es muy importante que ustedes comprendan los conceptos de las microtendencias alcistas cuando las macrotendencias son bajistas o de las microtendencias bajistas cuando las macrotendencias son alcistas para poder que ustedes trabajen muy bien. Espero que estén bien, chachos. Feliz fin de semana, feliz semana nueva de trading y muy buena rentabilidad para todos. Hasta pronto.